Bienvenidos alumnos al segundo módulo de la materia de Administración General. Comencemos con el contenido de la unidad. En esta unidad, la unidad número 2, vamos a hablar de las organizaciones y del ambiente externo que las afecta. Entre tantos autores, por ejemplo, entre los cuales es posible considerar a Etzioni, es este mismo autor quien considera la organización como una agrupación humana deliberada, es decir, algo que no surgió espontáneamente, sino más bien que alguien concibió una idea y quizás asociado con algunos otros la perfeccionaron y ejecutaron una idea particular que tenían en mente. Y era esa idea alcanzar un objetivo. Cada vez más los administradores planean, consideran las necesidades y los deseos de los miembros de la sociedad fuera de la organización, así como las necesidades obviamente de los recursos materiales y humanos, tecnológicos u otros requisitos del entorno, y proceden de igual manera casi en todo tipo de actividad empresarial. Todos los administradores, ya sea que trabajen en un negocio, en una dependencia gubernamental, en una iglesia, una fundación de beneficencia o una universidad, deben, hasta en la medida en lo que sea posible, considerar los elementos y las fuerzas de su ambiente externo. La administración requiere comprender la realidad del ambiente en el que se desarrolla una organización y su funcionamiento. Por eso, cuando se analizan las condiciones políticas, legales, económicas, socioculturales, tecnológicas o ecológicas, se hacen con la finalidad de identificar cómo éstas, individual y colectivamente, afectan a la organización, cómo ellas se relacionan entre sí y qué se puede hacer con ellas en orden a encauzarlas o de alguna manera buscar aprovecharlas. Los factores políticos o legales se refieren al grado de intervención por parte del gobierno en una economía. Específicamente, los factores políticos incluyen áreas como políticas de impuestos, leyes laborales, leyes de ambiente, restricciones comerciales, tarifa, alguna medida de estabilidad política, por ejemplo. Los factores políticos también pueden incluir bienes y servicios que el gobierno quiere proveer o necesita que les sean proveídos, y los que el gobierno no quiere que obviamente otros lo provean. Además, el gobierno tiene una gran influencia en la salud, la educación y la infraestructura de una nación. Los factores económicos incluyen el conocimiento económico, la tasa de interés, los tipos de cambio, la tasa de inflación. Por ejemplo, la tasa de interés afecta al costo de capital de las empresas y por lo tanto este afecta en la medida en que una empresa crece o se expande. Los tipos de cambio afectan el costo de explotación de bienes, la oferta y el precio en las mercancías importadas también en una economía. Los factores sociales incluyen los aspectos culturales, la conciencia de la salud, la tasa de crecimiento de la población, la distribución de edades, el nivel de educación o el énfasis en la seguridad. Las tendencias de los factores sociales afectan la demanda de productos de una compañía y cómo dicha compañía va a operar en un mercado. Por ejemplo, el envejecimiento de la población puede suponer una fuerza de trabajo menor o incremento en el costo de la mano de obra. Además, las empresas tendrían que cambiar varias estrategias de gestión para adaptarse a las tendencias sociales. Los factores tecnológicos incluyen aspectos como las actividades de investigación o de desarrollo, la automatización, por ejemplo, los incentivos tecnológicos o el ritmo de esos cambios. Ellos pueden determinar las barreras a la entrada, el nivel mínimo de producción de eficiencia. Además, los cambios tecnológicos también pueden afectar los costos, la calidad y dar lugar a la innovación. Los factores ecológicos incluyen aspectos del medio ambiente, por ejemplo, los cambios que afectan el clima, que tienen un impacto especialmente en industrias como el turismo, la farmacéutica, compañías de seguros. Además, la creciente preocupación sobre las consecuencias del cambio climático han afectado la operación de las empresas y los productos que éstas ofrecen, en donde ambos han provocado la creación de nuevos mercados y asimismo la disminución o la desaparición de algunos que ya existían. A principios del siglo XX, la misión de las empresas lucrativas fue exclusivamente económica. Hoy, en parte, por la interdependencia de los muchos grupos que conforman nuestra sociedad,
ha aumentado la participación social de las empresas. En realidad se trata de una cuestión sobre la cual es la responsabilidad social de la empresa. Hoy se plantea con creciente frecuencia respecto de gobiernos, universidades, organizaciones sin fines de lucro o algunas de beneficencia, hasta algunas iglesias. Así que aquí nos referimos a la responsabilidad social y al grado de respuesta social de todas las organizaciones, aun cuando el enfoque de esta discusión está en el mundo de los negocios o en el mundo económico. La sociedad consciente y critica de alguna manera la urgencia de sus problemas. Cuestiona a los gerentes, por ejemplo, en especial a los que están en la cima, algunas veces objetando qué hacen para solventar sus responsabilidades sociales o por qué no hacen más o qué otra acción podrían llegar a ejecutar. La responsabilidad social es un concepto nuevo, aun cuando la idea ya se consideraba en la primera mitad del siglo XX, recibió un impulso muy importante en el año 1953 con el libro Responsabilidades Sociales del empresario Howard Bowen, quien de alguna manera sugirió que los negocios debían considerar las implicaciones sociales en sus decisiones. No hay un acuerdo sobre la definición de la responsabilidad social empresarial. En una encuesta a 439 ejecutivos, el 68% de los gerentes aceptó que responsabilidad social empresaria es considerar seriamente el efecto de las acciones de la compañía en la sociedad. Un concepto más reciente, pero similar al de responsabilidad social, es el de la sensibilidad social, que en términos sencillos significa la capacidad de una empresa para relacionar sus operaciones y políticas con el entorno social de forma que sean benéficas para la empresa y para la sociedad también. Acá hay una principal diferencia que hay que remarcar. En cuanto a responsabilidad social y sensibilidad social, podemos decir que esta última, la sensibilidad social, supone una acción o una forma de instrumentar las respuestas de la empresa. A nivel de la organización, la ética se verá reflejada en las decisiones que toman sus directivos y sus gerentes. Cada una de esas decisiones será posible de ser cuestionada a la luz de los principios éticos. Siempre debe recordarse que los principios están enraizados en la persona, por lo tanto es la persona quien tiene un comportamiento ético. Para algunos autores, actuar éticamente es idéntico a actuar legalmente. Sin embargo, un análisis en profundidad muestra que uno no implica automáticamente lo otro. No todo lo legal es ético, ni todo lo ético tampoco va a estar legislado. Tampoco se debe confundir moral con ética. La moral es un conjunto de normas que imponen la conciencia, mientras que la ética, como ya se planteó, es el estudio del obrar humano para determinar la bondad o no en la acción. La conducta ética sucede cuando la organización incentiva a sus miembros a que se comporten éticamente de forma que los miembros acepten y sigan dichos valores y dichos principios. En cuanto al concepto de empresas transaccionales, podemos hablar de que, según la definición de Raymond Vernon, es una compañía que intenta conducir sus actividades en una escala internacional, como quien cree que no existen fronteras nacionales, sobre la base de una estrategia común dirigida por un centro corporativo. Claramente, una empresa transaccional opera en distintos países como unidad, con acuerdo de un centro decisorio, obviamente. Una empresa multinacional está presente en distintos países, pero en cada uno de ellos desarrolla una estrategia acorde con el país anfitrión. Una empresa transaccional, en cambio, tiene una estrategia común para realizarla en todos los países o todas las regiones en las que actúa. La empresa transaccional, aunque tenga la apariencia jurídica de la pluralidad de sociedades, constituye en lo esencial una unidad económica con un centro único de poder decisión. Las empresas familiares son una fuente de riqueza aún en el mundo globalizado. Se puede estimar que contribuyen en una parte sustantiva en el PBI de los países y dan empleo a la mayor parte de la población. Sobre estos temas también vamos a abordar en profundidad
en la unidad número 11. Pero podemos adelantar una breve definición de este tipo de organizaciones. Si consultamos a cualquier persona, sea entendido en el tema de administración o no, sobre qué es una empresa familiar, la respuesta será inmediata. Tendrá más o menos una forma de decir que son organizaciones comerciales creadas y administradas por un fundador y por su familia. Si bien, obviamente, es una definición aceptable, en la práctica esta organización toma diversas formas y la sucesión del fundador genera distintos efectos sobre ella misma. Cuando se elabora con mayor detalle qué es una empresa familiar, se puede decir que es aquella organización cuyo patrimonio y gobierno se encuentra en manos de los miembros de una o de varias familias, y su objetivo estratégico incluye la continuidad de estas a mano de la inmediata siguiente generación familiar.